Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Estamos un día más junto a la congregación Cristo el Buen Pastor para tener un tiempo de comunión con nuestro Dios, con su palabra, con el pueblo de Dios, con la iglesia. Y bueno, quisiera tomarme un tiempito para comentarles acerca de la iglesia que ya ha vuelto a la actividad asistencial los días sábados y domingos, 19 horas. Así que aquellos que quieran ser parte del culto, manden un mensaje ahí a los líderes que bueno, estarán ahí reservándole el lugar, ya que debemos de cumplir con las ordenanzas municipales, el protocolo de sanidad para resguardarnos, ¿no? Y bueno, hoy vamos a estar siguiendo con nuestro estudio del capítulo 1 de Primera de Juan, así que les incentivo bueno, a continuar ahí firmes, velando justamente por acá Cristian, es su siervo, acá un hermano en la fe, así que bueno, les pido sus fieles oraciones para que el Señor también esté bendiciendo mi vida, para poder también bendecirlos a ustedes, hablar conforme a la palabra de Dios. Les mando un cariño grande ahí a la familia Ampuero, a Claudia, a Walter, el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias por lo que están haciendo por la obra de Dios. Así que bueno, hermanos, el Señor les fortalezca, sigan ahí con manos a la obra que tendremos nuestra recompensa. Y también un saludo grande a la familia Coria, mis hermanos amados, que el Señor haga resplandecer su rostro en ustedes y bueno, que le dé sabiduría para seguir con denuedo, con valentía, predicando acerca del amor de Dios, de la fidelidad de Dios y de esa oferta justamente que nos da de salvación. Así que, bueno, vamos a pasar a nuestra lectura del día de hoy. Está en el capítulo 1 de la epístola de Juan. Como les he comentado, les vuelvo a decir por ahí para aquellos que están escuchando por primera vez, esta es una epístola en la cual es una invitación a vivir, es una respuesta hacia una herejía que se había levantado en aquel tiempo, que era el gnosticismo. Ya hemos explicado un poquitito de qué se trata. Vamos a resumirlo, es tipo una filosofía, sería, los gnósticos pensaban no creían en la encarnación literal de Jesús, no creen en la resurrección. El gnóstico también, ellos creían de que el cuerpo está totalmente separado del espíritu, sería que el cuerpo es totalmente corrupto y no puede sujetarse a lo de Dios. Y bueno, en respuesta de esto es que Juan también nos habla. Y además también los gnósticos creían de que Dios era una persona así oculta, algo que no se podía llegar a conocer, ni tampoco se podía llegar a tener comunión, ¿no? Y bueno, hemos visto los primeros 4 versículos en los cuales Juan testifica acerca de Dios, que él lo tocó, que él lo vio, que él lo pudo observar, lo pudo contemplar. Y ahora en el versículo 5, voy a leer todo seguido, dice: y este es el mensaje que hemos oído de él, hablando de Jesús, de Dios, y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Bueno, empezamos. Dice así la palabra, ¿no? Empieza: y este es el mensaje que hemos oído de él. Entonces Juan va a comunicar algo, sería algo no de su ocurrencia,
no tuvo un éxtasis así, una visión, no es algo que él estuvo meditando, sino que Juan va a anunciar lo mismo que oyó de Dios. Y qué importante es eso, qué importante es comprender que el mensaje del Evangelio no es mi ocurrencia, no es mi postura, no es lo que yo pienso, no es lo que yo entiendo, sino es lo que Dios comunica. Entonces, así empieza el versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Entonces, no es mi ocurrencia, o sea, no es mi postura, no es mi interpretación, sino es lo que Dios dice en su palabra. Ese es el Evangelio. Y dice, Dios es luz. Y esto para los gnósticos, para la gente de ese tiempo, tenía un significado, ya que sería un doble significado, no solamente un significado, ya que ellos pensaban que Dios era algo oculto, algo oscuro, algo que no se podía conocer. Dios era algo que estaba alejado a nosotros. Y sin embargo, Juan dice, Dios es luz. Sería Dios se da a conocer, Dios da evidencia. Dios no solamente es luz en el sentido de santo, de puro, sino que Dios se da a conocer, se manifiesta. Dios tiene eso, Dios se da a conocer al hombre y dice y enfatiza, y en él no hay tiniebla alguna. O sea, Dios no es oscuro, Dios no es algo oculto, Dios no es algo que alguien no puede llegar a descubrir, sino todo lo contrario, Dios es una persona que se está dando a conocer. Obviamente nosotros no vamos a comprender en nuestra mente finita, lo infinito de Dios, pero sí que conocemos de Dios. ¿Y qué conocemos? Que Él es luz. ¿Y a qué señala esto? Otra de las particularidades de esta palabra, señala su carácter. Dios se manifestó a nosotros dándonos la ley. Y ahí nos muestra el carácter de Dios. Por eso en Él no hay tiniebla alguna. No hay injusticia alguna, no hay mentira alguna, no hay trampa alguna. Por eso Jesús se presentó como la verdad, el camino y la vida. Sería, no hay engaño alguno en Dios. Y en el versículo 6 Juan dice, y nos invita justamente a tener comunión con Dios. Sería de que cuando Juan dice en el versículo 1 que este es el mensaje que hemos oído de Él, no va a hablar el Evangelio completamente, si no nos está dando lo que resulta de escuchar o anunciar el Evangelio, que es una posible comunión con Dios. Y sabemos que la comunión, como lo he dicho el martes pasado, es ser parte, es compartir, es compañerismo. Entonces, Juan está diciendo que es posible la comunión con Dios. Y ahora va a decir de qué manera es posible. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si es posible la comunión con Dios, es posible, mejor dicho, la comunión con Dios. Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y empieza utilizando algo que nosotros deberíamos de aprender. Antes de afirmar algo, tenemos que mostrar lo negativo, lo que no es. Entonces Juan utiliza ese sistema, diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla y no practicamos, mentimos, dice. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos. Entonces no practicamos la verdad. Entonces, para tener comunión con Dios, para que sea posible nuestra comunión con Dios, debemos andar en luz. No debemos de andar perfectamente, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿no? Entonces, si nosotros decimos ser cristianos, nuestros hechos deben de reflejar que somos lo que pronunciamos con nuestros labios. Y cuando acá utiliza una palabra, cuando dice, si tenemos comunión con Él, pero andamos, peripateo, esto significa andar, caminar. Entonces, si nosotros en nuestro andar, en nuestro diario vivir, manifestamos tinieblas, estamos mintiendo. No somos cristianos, no tenemos comunión con Dios, no andamos en la verdad, y por lo tanto no le pertenecemos.
¿Eh? Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, para ser cristiano, para tener comunión con Dios, para ser parte del pueblo de Dios, debo practicar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios es luz. Entonces, esa es la verdad. Dios es luz. Entonces, nosotros debemos de andar en luz. Para realmente ser parte de la comunión con Dios. Versículo 7. Más si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y fíjese que acá hay algo que me llama la atención. Dice, más si andamos, peripateo, la misma palabra, sería si cada día nosotros caminamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces podemos ser partícipes de la iglesia, podemos ser partícipes del pueblo, podemos andar como el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, podemos tener comunión con los hermanos, porque si andamos en luz, reflejamos que Dios es en nosotros, porque acá dice, como Él está en luz. Es el efecto de Dios en nosotros que andemos en luz. Es la evidencia de que Dios está en nosotros y nosotros estamos caminando en la verdad. Si no, sería si nosotros no estamos caminando en la verdad, es la evidencia de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, fíjese, hermano, qué bueno, podemos tener comunión con Dios. Y es Dios mismo siendo luz que nos invita a tener comunión con Él. Y si nosotros andamos comunión con Él, vamos a reflejarla. No es que nosotros tenemos que obrar para ganar el favor de Dios y para andar en el camino de Dios, sino que si nosotros verdaderamente estamos en Dios, vamos a reflejarlo. No es por obra, es por fe, es por abrazar, es por creer el mensaje que hemos oído, que Él es luz, que Él se da a conocer, que Él nos limpia, que Él se dio por nosotros, de que Él se sacrificó por nosotros. A mí me avisa un hermano que el audio sale medio cortado, así que voy a tratar de hacerlo más entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Más, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y fíjese lo que pasa, ¿no? Dice, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y cuando utiliza esta frase de oración, significa la santificación que es progresiva. Si nosotros andamos en la verdad, como también las escrituras nos revelan, conocerán la verdad os hará libre. Entonces, nosotros podemos gozar de esa libertad que la palabra de Dios nos trae. Y como evidencia, vamos a reflejar ya que caminaremos en verdad. Bien, seguimos. Dice, y nos limpia, dice, de todo pecado. O sea, fíjese que hace una obra completa. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y guarda, hermano, porque no tenemos que ser presurosos, ¿no? O sea, cuando acá habla de que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos, no es una libertad para que usted, no es una libertad para que usted haga lo que quiera de su vida, sino que justamente es una esperanza que Dios nos da, ya que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Bien? Pero acá habla de algo que es diferente a lo que muchos imaginan. Habla de aquel que peca sin intención, que peca por ignorancia, no aquel que peca porque quiere pecar. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Todos pecamos, hermano. Pecamos en
no ser agradecidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos en todo. Y no seamos mentirosos. ¿Somos agradecidos en todo? No. No somos agradecidos en todo. ¿Estamos todo el tiempo haciendo las cosas como para Dios? No, tampoco. Muchas veces hacemos las cosas para nosotros mismos. Entonces, de ese tipo de pecado, ¿no? Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad es de nosotros. Entonces, acá nos dice de que no tenemos que ser perfectos. Sí, Dios nos demanda, ¿no? Nos dice ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Pero cuando Él habla de una perfección, no habla de todo pecado, sino nos habla de esforzarnos por vivir en santidad. Y cuando fallemos, como dice acá en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Entonces, ya es una invitación a que guardemos con temor y temblor de nuestra salvación y cuando fallemos, vayamos a nuestro abogado, vayamos a Cristo. ¿Por qué? Porque su sangre, como hemos leído en el versículo 7, nos limpia de todo pecado. Y acá justamente también es algo para que nosotros nos replanteemos algo. O sea, nosotros pensamos de que, bueno, hemos recibido a Cristo, estamos aceptando en el camino de la fe, ahora le vamos a agradar a Dios por lo que hagamos, por obras. Y eso tampoco es correcto. Sino que acá, como dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sería, tenemos que confesarlo y Dios, por el sacrificio de Cristo que aún sigue vigente, que aún sigue obrando en nosotros, que aún tiene esa dimensión, ¿verdad?, de santificarnos hasta el día de nuestro encuentro, hasta el día en que partamos a la presencia de nuestro Señor, sigue limpiándonos. Pero es necesario confesar. Confesar acá en el tiempo presente. Es una vida de confesión a Dios. Todos los días debemos acudir a Cristo para arrepentirnos de nuestros pecados, ya que en el día vamos a pecar, hermano. Pero vuelvo a remarcar, no intencionalmente, sino por ignorancia, por descuido, por enfriamiento, por no guardar y hacer uso de los deberes eclesiásticos, de los deberes de la gracia, que es mantenernos en oración, mantenernos en la palabra de Dios, renovar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Fíjense que hay algo que Jesús utilizaba mucho en los evangelios, le decía a sus discípulos: no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. Y si tememos, estamos pecando porque estamos dudando. Entonces, fíjese, justamente es algo que por inercia nosotros caemos constantemente en el temor. Caemos en la ansiedad y eso es un pecado, debemos confesarlo y Dios es fiel y justo para guardarnos, entonces, y para limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y dice, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y sus palabras de nosotros. Y acá es algo que es bastante profundo, ya que aquel que no confiesa sus pecados a diario, ya que aquella persona que no se ve a sí misma como pecadora, lo está haciendo a Dios mentiroso. Fíjese hasta qué grado nos lleva justamente el pecado, hasta negar a Dios mismo, porque esto es negar a Dios, hermano. Esto es ser necio, como dice el proverbio, solo el necio dice no es Dios. Y nosotros negamos a Dios cuando lo hacemos mentiroso, cuando decimos que no tenemos pecado, cuando no confesamos nuestras faltas del día a día, que estamos pecando contra un Dios santo, contra un Dios puro, contra un Dios que no tolera
¿Por qué Dios no tolera la maldad? ¿Por qué Dios está enfurecido todos los días por el impío? Porque Él es luz, porque en Él no hay tiniebla, porque Él es justicia, porque Él es santo, porque Él es perfecto. ¿Y sabe dónde se da cuenta que Él no tolera? En la obra de Cristo, porque Él castigó toda nuestra maldad en Cristo Jesús. Entonces, ahí podemos llegar a tener un poco de conocimiento acerca de la santidad de Dios. Dios demanda justicia. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece al pecador, aquella persona que practica la maldad, aquella persona que persiste en el pecado, aquella persona que anda en tiniebla. Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Más Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, hizo un sacrificio perfecto y todo aquel que acude a Cristo, todo aquel que va a Cristo, Él no le echa fuera. Pero para tener comunión con Cristo, para que podamos estar en luz, debemos andar como era luz, en verdad, sin hipocresía. Andar justamente, andar practicando la misericordia, practicando la santidad, anhelando cada día ser la persona que Dios quiere que yo sea. Que Dios quiere que yo sea. No lo que usted quiere. Hay una frase que tengo marcada en mi vida. No soy el cristiano que quiero ser. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el cristiano que Dios me pide. Entonces le ruego a Dios y lucho cada día contra mí mismo y pido a Dios también que me venza cada día para poder ser el cristiano que refleja a Cristo. Ser luz, porque Él es luz. Poder mostrar, poder que la gente vea que tengo comunión con Dios santo. Dice, versículo 10, finalizando, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, fíjese, cuando habla de la palabra, me hace acordar a la parábola del sembrador, ¿no? Cuando la palabra es lanzada y el enemigo la remata. Si nosotros, con nuestras actitudes, con nuestros hechos, no reflejamos lo que hablamos con nuestra boca, no tenemos la palabra de Dios, fue arrebatada por el enemigo. No somos de la luz, somos de las tinieblas. Eso es lo que Juan nos dice. Y a usted me pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto una invitación a vivir? Justamente, sería, le está diciendo acá que podemos ir a luz, podemos ir a la luz, podemos ir a Dios, ya que Dios se revela, ya que Dios se manifiesta, ya que Dios nos invita, ya que Dios nos insta a correr a Él en arrepentimiento y fe. Y si creemos, vamos a andar en luz. ¿Por qué? Porque Él es luz. Si creemos, vamos a nacer de nuevo y vamos a dar evidencia de que hemos sido constituidos nueva criatura. Entonces, por eso también les decía que es un libro para examinarse a uno mismo, a ver si estamos en la fe. ¿Cómo sé, hermano, si estoy en la fe? ¿Estoy andando conforme a las Escrituras? No estoy diciendo que seamos personas sin pecado, sino que si pecamos, como dice la palabra, confesemos nuestros pecados y Él es justo para perdonarnos. Y hago hincapié, una vez más, si pecamos, no deliberadamente, sino por ignorancia. Por ignorancia, por inmaduro, por
no confiar en Cristo. Porque también su palabra me dice, en Judas 24, Él es fiel y justo para guardarnos sin caer. Entonces, cuando la palabra en Romanos me dice, el que se cree que esté firme, mire de no caer, ¿sabe cómo es? Yo siempre lo escucho mucho que dice, el que esté firme, mire de no caer, como apuntándote, señalándote, como diciéndote, mirá que podés caer. Más vale que podamos caer, hermano. Pero cuando dice la palabra que el que se cree que esté firme, que mire de no caer, no es mirar a uno mismo, sino mirar a la ley perfecta del Señor que transforma el alma. Es mirar a Dios, es mirarlo a Él. Mientras nosotros pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, vamos a andar como Pedro cuando anduvo en las aguas. No vamos a hundirnos, sino que, aunque las aguas sean muchas, no nos anegarán, sino que vamos a andar en luz, vamos a andar en fe, vamos a andar no por vista, sino por fe, vamos a andar en la verdad. Y es la verdad la que nos va a guardar, es la verdad la que nos va a libertar, es la verdad la cual nos va a santificar, es la verdad la cual nos va a mantener en comunión con Dios. Es Dios mismo la verdad. Es Dios mismo la verdad. Entonces, acá nos describe el testimonio de un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Es alguien que anda en las pisadas de su Dios, de su maestro. Entonces, mi invitación hoy es examinate, examinate, examinate a través del espejo de las escrituras. Y si estás cerrando, confesalo. Él es fiel, Él es justo. ¿Por qué dice la palabra que Él es fiel y justo? Porque ya el sacrificio se hizo. Ya el sacrificio se hizo. Ya no hay más sacrificio. Ya con el de Cristo basta. Ya con el de Cristo es suficiente. Y Dios no se olvida. ¿Por qué? Porque Él castigó todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, pasado, presente y aún futuro, hermano. Lo castigó todo en Cristo. Fíjese en la dimensión que tiene esa cruz. Fíjese en la dimensión que tiene ese sacrificio. Aún Cristo sufrió lo que todavía no viví, lo que todavía no erré. Y todavía voy a seguir andando, hermano, en este cuerpo. Dios me guarde. Dios nos guarde. Que si llego a tropezar, sea por despistado y no pisoteando la sangre de aquel que se entregó por mí. Si peco deliberadamente, si peco intencionalmente, estoy pisoteando el sacrificio de Cristo. Ya no hay más. Y ya no hay más. Entonces, Dios nos guarda. Dios nos guarda para que estemos seguros. Y esta relación, este es mi anhelo. He hallado esto en mi corazón. Lo puso Señor, ¿no? Porque no hay otro que esté interesado más en las almas que Él mismo. Dios, a cada uno que está escuchando ahí, que la palabra no sea arrebatada, que la palabra more en tu corazón, y la palabra libera, que puedas experimentar junto a todos aquellos que hemos experimentado la libertad que hay en la palabra del Señor. Amado Dios, Señor de toda gracia, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te adoramos tu nombre. Dios mío, te ruego, Señor. Te ruego por cada hermano, Señor. Te ruego por cada hombre o mujer que está escuchando ahora, Señor. Que si tus pies no están en el camino, Señor, tú endereces tus pasos. Que tú los atraigas, Señor, con puertas de amor, así como nos has atraído
Salva, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Despierta tu iglesia. Despierta tu pueblo. Señor, que no caigamos en esa hipocresía de no vivir lo que predicamos, de no reflejar, Señor, lo que nuestros labios hablan, sino que realmente, Señor, pueda haber, Señor, unión entre nuestros pensamientos y nuestra alma, porque así daremos evidencia de que tú eres en nosotros. No ganaremos tu favor, sino que mostraremos que tu favor nos ha alcanzado, Señor. Porque no hay hombre alguno, Señor, que pueda ganarse tu favor, sino todos aquellos que andan en ti, Señor, son favorecidos por tu misericordia, por tu elección soberana, por tu gracia y tu amor infinito, Señor, el cual fue manifestado de una expresión tan grande, de una expresión tan incalculable, de una expresión tan preponderante, de un hecho tan real como lo fuera. Bendito Dios, te ruego ahora, te suplico, trae salvación, trae nuevas vidas, Señor, nuevos corazones de pueblo. Solo tú puedes hacer eso ahora, Señor. Dios mío, que no sea vano, Señor, el anunciar tu palabra, sino, Señor, que haya la manifestación. Sería un fracaso contra el Señor, que nada más. Mas confío, Señor, en tu palabra, la cual me dice que no hay palabra que tú sueltes y vuelva vacía, sino que regresa a ti con el fruto para el cual tú la enviaste. Mi Dios, aviva tu generación, aviva tu iglesia para proclamar la verdad, para dar la verdad, para ser luz, Señor, a este mundo que está en un pueblo. Levanta tu pueblo una vez más, manifiesta con tu bondad y con tu favor. Y a ti, y solo te sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pequeñas palabras de hoy. Los espero para el próximo martes, que estaremos ya en el capítulo 2, la epístola hermosa. Les ruego también por sus fieles oraciones todos los días a las 19 horas. El pastor, hay un hermano compartiendo la palabra, los lunes, los demás días, los cultos también que se hacen los sábados y domingos, se comparte a través del vivo, Facebook Live, que no pueden asistir. Y aún también les invito a ser parte de un hermano Fabio Botán, los miércoles, también sus fieles oraciones por él, por su familia, las oraciones también por el hermano Claudio, que también está con su programa de Cristo. Así que ayúdenos en oración. Nosotros los lunes estamos haciendo algo. Le pido sus fieles oraciones con el pastor Gabriel Encina, encargado de esta obra, nuestro pastor, que estés orando por él, por los obreros. Pida al Señor de la mies que mande obreros, porque la mies es mucha.
donde hay pocos obreros. Entonces, que el Señor levante una generación de obreros, de personas que salgan a recoger fruto, a recoger el trigo, a recoger las ovejas, a buscar a aquellos que el Señor ha comprado para sí. Y recuerden, orar por el regreso de Jesucristo. Así que les saludo, el Señor les bendiga, el Señor les dé paz, el Señor les dé gozo, el Señor los haga crecer en todo conocimiento, en toda sabiduría espiritual, que el Señor los lleve a mayor comunión con Él, con su Santo Espíritu, y bueno, que disfruten justamente de esta gracia, de estar en Dios, de gozar de Él y de esperar en ese momento en el cual seamos unidos en toda la vida. Nos vemos el próximo martes. El Señor